Hay personas que atraviesan pérdidas, traiciones, fracasos y humillaciones y siguen en pie. No porque no lo hayan sentido, sino porque algo en su interior no se rompe, aunque todo lo de fuera se derrumben. Y hay personas que se rompen por un mensaje de WhatsApp, por una crítica en el trabajo, por un plan que no salió como esperaban, por una mirada de alguien que no les dio la aprobación que buscaban. La diferencia entre esos dos tipos de personas no es genética. No es que unos hayan tenido una vida más fácil que otros. En la mayoría de los casos ocurre exactamente lo contrario. A las personas mentalmente más fuertes suelen ser las que han pasado por más, no las que han pasado por menos. La diferencia es entrenamiento. Un tipo de entrenamiento específico que la mayoría nunca ha hecho porque nadie les explicó que existía a Miyamoto. Musashi pasó su vida entera construyendo una mente que no se podía romper. No como objetivo secundario, como el objetivo principal de todo lo que hacía, porque entendió algo que sus rivales nunca llegaron a comprender, en que la batalla real nunca fue fuera, fue siempre dentro. Y que un guerrero con la técnica más perfecta del mundo, pero con una mente que se fractura bajo presión, ya ha perdido antes de que la espada salga de la vaina. Lo que vas a aprender en los próximos minutos no es motivación, no es una lista de afirmaciones positivas para repetir frente al espejo. Es el sistema exacto que Musashi desarrolló a lo largo de 60 años y 60 combates a muerte, para construir una mente que ningún enemigo, ninguna circunstancia y ningún golpe del destino pudiera quebrar. Escríbeme en los comentarios qué es lo que más te afecta emocionalmente ahora mismo, lo que más te cuesta gestionar. Lo leeré todo y responderé a todos los que pueda. Bloque 1. ¿Por qué se quiebra la mente? Antes de hablar de fortaleza mental, necesitas entender exactamente por qué la mente se quiebra. No en términos generales, en términos mecánicos. Porque si no entiendes el mecanismo del quiebre, cualquier cosa que hagas para fortalecerte va a ser como intentar reparar una tubería sin saber dónde está la fuga. En la mente se quiebra cuando la distancia entre lo que esperaba y lo que ocurre supera su capacidad de absorción. ESO, ES2W. No hay más misterio cuando algo sale exactamente como lo planeabas. La mente no tiene que hacer ningún esfuerzo. Cuando algo sale ligeramente diferente, se ajusta sin que te des cuenta. Pero cuando la diferencia entre lo que esperaba y lo que ocurre es demasiado grande, demasiado repentina o demasiado cargada emocionalmente, el sistema colapsa. El problema no es que las cosas salgan mal, el problema es la expectativa de que deberían salir bien. A Musashi escribió en el libro de los 5 anillos una idea que parece sencilla, pero que cambia completamente la relación que tienes con la adversidad. El guerrero que entra en combate esperando ganar ya lleva una debilidad consigo, porque cualquier cosa que no sea la victoria lo desestabilizará. Y la desestabilización en un duelo a muerte es la diferencia entre vivir y no vivir. El guerrero que entra sin expectativa, que entra con la mente completamente abierta a cualquier resultado, tiene una ventaja que ninguna técnica puede dar. Su mente no tiene nada que proteger, y una mente que no tiene nada que proteger no puede ser atacada desde dentro. Eso es lo que hace que algunas personas sean imbatibles emocionalmente. No que no sientan nada, sino que no tienen construidas las estructuras mentales frágiles que se rompen cuando la realidad no coincide con el guión que habían escrito. Y esas estructuras frágiles, esas expectativas rígidas sobre cómo deberían ser las cosas, se construyen durante años sin que te des cuenta. Hasta que un día algo ocurre y descubres que tu mente no puede con ello. No porque seas débil, sino porque nadie te enseñó a construirla de otra manera. Bloque 2. El duelo de G.A.N.R.I. Una escena en la vida de Musashi
que sus biógrafos mencionan repetidamente y que dice más sobre su filosofía mental que cualquier cosa que escribió antes del duelo más famoso de su vida, el duelo contra Sasaki Kojir en la isla de Ganri. Hima Musashi llegó tarde. No unos minutos tarde, horas tarde en Kojir. Llevaba tanto tiempo esperando en la playa que había pasado de la concentración a la irritación, de la irritación a la rabia, y de la rabia a un estado de agitación que comprometía completamente su capacidad de combate. Cuando finalmente apareció Musashi Kojir, estaba tan perturbado emocionalmente que desenvainó la espada antes de tiempo y lanzó la vaina al suelo. Con un gesto de desprecio, Musashi lo vio y en ese momento supo que el duelo ya estaba ganado. No por la técnica, porque la mente de su rival ya se había derrotado a sí misma. El duelo duró segundos. Musashi ganó. En lo que la mayoría de personas recuerda de esta historia es la audacia de llegar tarde. Lo que Musashi quería que entendieras es otra cosa completamente diferente. Que el estado mental en el que entras a cualquier situación difícil es más determinante que cualquier habilidad que tengas en Kojir. Era técnicamente el rival más peligroso que Musashi había enfrentado. Tenía una espada más larga, una técnica impecable y años de entrenamiento. Pero tenía una mente que se dejó vencer por la espera, por la incertidumbre, por la rabia que nadie le había enseñado a gestionar. Musashi ganó ese duelo en los días anteriores, no en el momento del combate. Lo ganó construyendo una mente que podía esperar sin agitarse, observar sin reaccionar y actuar sin que ninguna emoción descontrolada le robara la claridad que necesitaba en el momento decisivo. Eso es fortaleza mental en la definición de Musashi, no la ausencia de emociones, la capacidad de que ninguna emoción tome el mando en el momento en que más necesitas estar presente. Bloque 3. Los 3 pilares. Musashi no dejó un manual explícito sobre fortaleza mental. Lo que dejó fue algo más valioso, en una forma de vivir de la que se pueden extraer los principios exactos que construyeron la mente que tenía. Y esos principios, analizados en sus escritos y en las historias documentadas de su vida, se reducen a 3 pilares fundamentales. Pilar 1. Indiferencia al resultado sin indiferencia al esfuerzo. Esta es una de las ideas más poderosas y más malinterpretadas de toda la filosofía del Bushido. Cuando Musashi hablaba de desapego al resultado, no estaba hablando de no importarle lo que ocurre, estaba hablando de una separación muy específica entre 2 cosas que la mayoría fusiona sin darse cuenta: el esfuerzo que pones y el resultado que obtienes en el esfuerzo es tuyo. Puedes entrenarlo, aumentarlo, refinarlo y mejorarlo. El resultado no es completamente tuyo. Depende de demasiadas variables que no controlas, del rival, del clima, de la suerte, del momento, de 1000 factores que existen fuera de tu influencia directa. Cuando fusionas tu identidad con el resultado, cada fracaso se convierte en una amenaza para lo que eres. Y una mente que percibe una amenaza para su identidad no puede pensar con claridad. Solo puede defenderse. A Musashi ponía todo su esfuerzo, toda su preparación, toda su concentración en cada duelo. Y luego soltaba el resultado. No porque no quisiera ganar, sino porque sabía que aferrarse al resultado en el momento del combate era exactamente lo que le robaría la fluidez que necesitaba para ganarlo en tu vida cotidiana. Esto se traduce en una pregunta concreta que puedes hacerte en cualquier momento en que sientas que la presión te supera. ¿Estoy haciendo todo lo que está en mi mano? Si la respuesta es sí, el resultado no es tuyo para cargarlo. Si la respuesta es no, deja de preocuparte por el resultado y vuelve a lo que sí controlas. En Pilar 2. Exposición deliberada a la incomodidad. La mente se fortalece exactamente de la misma manera que el músculo. En bajo tensión controlada,
y con recuperación suficiente. No hay otro camino en una mente que nunca ha sido sometida a incomodidad real. Es una mente que no sabe cómo funciona bajo presión, y cuando la presión real llega, que siempre llega, esa mente no tiene ningún punto de referencia, ninguna experiencia previa de haber estado en ese lugar y haber salido, y sin ese punto de referencia, el miedo llena todo el espacio disponible. A Musashi sometía su mente a incomodidad de forma deliberada y sistemática. No esperaba a que la vida lo pusiera en situaciones difíciles. Dormía en el suelo cuando podía dormir en una cama. Pasaba días en silencio y ayuno cuando podía comer y hablar. Se exponía al frío, a la soledad, a la incertidumbre, de forma voluntaria, no porque disfrutara del sufrimiento, sino porque entendía que cada vez que su mente atravesaba una incomodidad elegida y salía al otro lado, se volvía un poco más capaz de atravesar la siguiente. Esto es lo opuesto exacto a lo que hace la cultura moderna. La cultura moderna dedica enormes recursos a eliminar cualquier fuente de incomodidad de tu vida, y al hacerlo te deja completamente desarmado para cuando la incomodidad que no puedes eliminar aparece a la práctica concreta que se deriva de este pilar. No requiere que te vayas a vivir a una cueva, requiere que cada semana elijas deliberadamente algo que te resulte incómodo y lo hagas de todas formas. Una conversación difícil que llevas aplazando. Una práctica física que te exige más de lo que quieres dar. Un periodo de silencio cuando lo que quieres es distracción. No parasite. Para recordarle a tu mente que puede Pillar 3. Atención al momento presente como práctica activa la mayoría del sufrimiento mental. No viene de lo que está ocurriendo ahora mismo. Viene de lo que ocurrió antes o de lo que podría ocurrir después. La mente que está completamente en el presente no puede sufrir por el pasado ni por el futuro, solo puede responder a lo que hay. An Musashi describió este estado en varios momentos de sus escritos. La mente que está en otra parte en el momento del combate es la mente que pierde, no porque el rival sea mejor, sino porque está peleando contra dos enemigos a la vez, el que tiene delante y sus propios pensamientos sobre lo que pasó o lo que podría pasar. En el Bushido, esto se llama Sanshin, una conciencia total y continua del momento presente, sin que el pasado ni el futuro la contaminen. No es un estado que se alcanza de una vez y se mantiene para siempre. Es una práctica, un músculo que se entrena todos los días en las situaciones más pequeñas para estar disponible en las más grandes. Cada vez que tu mente se va al pasado o al futuro, en un momento que requiere toda tu presencia, tienes la oportunidad de practicar, no de juzgarte por haberte ido, simplemente de volver. Y eso es estudiar, volver tantas veces como sea necesario y con el tiempo que tarda tu mente en irse se alarga y el tiempo que tardas en volver se acorta, hasta que la distancia entre el estímulo y tu respuesta es suficientemente grande como para que puedas elegir cómo responder, en lugar de simplemente reaccionar. Bloque 4. Lo que no es fortaleza mental. G. Una imagen completamente equivocada de lo que significa ser mentalmente fuerte, que circula especialmente en la cultura del desarrollo personal. La imagen del hombre que no siente nada, que no llora, que no duda, que no tiene miedo, que no necesita a nadie. Eso no es fortaleza mental, es represión emocional con buena estética, y la represión emocional es exactamente lo contrario de lo que Musashi practicaba. Musashi sentía. Sus escritos están llenos de referencias a la soledad, al peso de haber vivido una vida tan alejada de la calidez humana, a la melancolía de llegar al final del camino y mirar atrás. No era un hombre sin emociones, era un hombre que había aprendido a no dejar que ninguna emoción gobernara sus decisiones. Esa distinción lo cambia todo. No se trata de no sentir el miedo, se trata de no dejar que el miedo decida.
No se trata de no sentir el dolor de una pérdida. Se trata de no construir sobre ese dolor una narrativa que te paraliza durante años. No se trata de no sentir la rabia. Se trata de no actuar desde ella. Las emociones son información. Son señales del organismo que indican que algo merece atención. El problema no son las emociones. El problema es confundir la señal con la orden aun cuando sientes miedo. Tu organismo te está diciendo que hay algo que percibe como una amenaza. Eso es. Lo que no es útil es interpretar esa señal como una orden de paralización, como si el miedo tuviera autoridad para decidir lo que haces. Musashi sentía miedo. Sería imposible que no lo sintiera en 60 combates donde su vida dependía del resultado. La diferencia es que para él el miedo era información, no autoridad. Le decía que la situación era seria, pero no le decía cómo actuar. Esa decisión siempre era suya. Eso es lo que significa ser mentalmente fuerte. No la ausencia de emociones difíciles, la capacidad de recibirlas, procesarlas y actuar desde un lugar que no es la emoción, sino la elección. Bloque 5. Las 3 prácticas concretas. Todo lo que hemos hablado en este vídeo tiene valor 0 si se queda en la comprensión intelectual. La fortaleza mental no se entiende, se construye, y se construye exactamente igual que cualquier otra capacidad, con práctica repetida en condiciones reales. Hay 3 prácticas concretas que se derivan directamente de los 3 pilares que hemos visto y que puedes empezar esta semana. Práctica 1. Del primer pilar esta semana, elige una situación en tu vida donde el resultado te importe mucho. Puede ser una conversación difícil, una tarea que llevas aplazando, una decisión que has estado evitando antes de entrar en esa situación. Escribe en un papel lo único que depende completamente de ti. No el resultado, solo lo que tú puedes controlar. Y enfoca toda tu atención en eso. Cuando la mente vaya al resultado, vuelve a lo que controlas en esta práctica en una sola situación por semana durante un mes. Cambia la relación que tienes con la presión, más de lo que cualquier libro puede hacer. Práctica tú. Del segundo pilar, elige una incomodidad pequeña y deliberada para esta semana. No algo heroico, algo concreto y alcanzable que tu mente rechace ligeramente. Una ducha fría, levantarte 30 minutos antes de lo que quieres, pasar 1 hora sin teléfono en un momento donde normalmente lo usarías. No porque esa incomodidad específica te vaya a hacer más fuerte en sí misma, sino porque completarla te da la experiencia de haber estado en un lugar incómodo y haber elegido quedarte. Y esa experiencia acumulada es el material con el que se construye la mente inamovible. Práctica 3. Del tercer pilar, una vez al día, en un momento que elijas, practica volver al presente. Puede ser durante una comida, durante un trayecto, durante una tarea rutinaria, aun cuando notes que tu mente se ha ido al pasado o al futuro, simplemente vuelve. Sin juicio, sin drama, sin el añadido de sentirte mal por haberte ido. Solo volver en eso es todo el entrenamiento. Volver en y la razón por la que esto construye fortaleza mental es que cada vez que vuelves, estás practicando exactamente el movimiento que necesitarás en los momentos de mayor presión. Elegir dónde pone la atención tu mente, en lugar de seguir a donde ella vaya por defecto. Musashi tardó décadas en construir la mente que tenía cuando enfrentó a Kojir en esa playa. No décadas de sufrimiento, décadas de práctica deliberada, de exposición voluntaria a la incomodidad, de aprender a soltar el resultado sin soltar el esfuerzo, de volver al presente una y otra vez, hasta que el presente se convirtió en el único lugar donde su mente vivía realmente. El resultado fue una mente que ningún rival pudo quebrar.
porque no había nada en ella que se pudiera agarrar, sin expectativas rígidas que decepcionar, sin miedos que explotar, sin necesidad de aprobación que manipular. Solo claridad, presencia y la capacidad de actuar desde quien era, en lugar de desde lo que sentía en ese momento. No is an ideal, inalcanzable, reservado para guerreros del siglo XVII. Es el resultado de un entrenamiento específico que cualquier persona puede empezar hoy con las 3 prácticas que acabas de aprender. La pregunta que Musashi te haría si estuviera aquí no es si eres fuerte o débil. Esa categoría no le interesaba. A la pregunta que te haría es esta: ¿cuándo fue la última vez que elegiste deliberadamente la incomodidad en lugar de evitarla? ¿Cuándo fue la última vez que actuaste desde quién eres en lugar de desde lo que sentías en ese momento? Porque la respuesta a esas 2 preguntas te dice exactamente en qué punto del camino estás. Y el camino, independientemente de dónde estés en el ahora mismo, siempre se puede seguir caminando. Escríbeme en los comentarios la práctica que vas a empezar esta semana, la incomodidad que vas a elegir, la situación donde vas a enfocarte en lo que controlas en lugar de en lo que no. Quiero leer lo que decides en sí. Este video te ha dado algo que puedes usar. Suscríbete al canal. En el próximo video vamos a hablar de uno de los conceptos más poderosos del Bushido para gestionar algo que le roba más energía a más personas que cualquier mal hábito. Algo que la mayoría lleva dentro sin saber que está ahí, y que Musashi identificó como el enemigo más peligroso que un guerrero puede tener. No es un rival externo, es algo que conoces muy bien